años dedicándome y precisamente también llevando empresarios de todo el mundo, si se conoce de un caso de un solo euro, vas a trabajos forzados, mínimo 5 años. Entonces, cuando una persona intenta meter la mano en la saca común del Estado y sabe que se juega 5 años de su vida si son 1.000 euros o 15 años si son 50.000, no en una prisión de 5 estrellas, sino picando piedra o recogiendo arroz, se lo piensa, porque sabe que va a arruinar su vida. Entonces, el castigo frente a la corrupción es durísimo en Corea y ese es uno de los motivos principalmente por el que nadie se atreve a hacer ese tipo de movimientos y el que lo hace pues tiene sus consecuencias, ¿no? Así que no, precisamente esa es una, ya te puedo asegurar por mi propia experiencia, llevando a grandes empresas, no puedo dar nombres obviamente, también por los temas de sanciones y todo esto, pero las que se han hecho todo tipo de acuerdos entre empresas estatales y empresas extranjeras, sobre todo antes de que hubiera tanta sanción, ¿no? Ahora ya es más complicado, pero te puedo decir que yo he estado en esas conversaciones y no ha habido nunca la petición de un solo euro de comisión negra, ¿no? O de intento de soborno. Eso no funciona. Vale, y ¿qué nos puedes contar de la estructura productiva de Corea del Norte? Es decir, ¿en qué es fuerte económicamente? En minerales, entiendo que en agricultura, ¿qué tipo de productos? No sé si tiene algo de maquinaria importante. Industria pesada sería la número uno porque la industria pesada está vinculada a la industria de armamento. Como el país tiene que defenderse de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en armamento, pues ha tenido que desarrollar mucho la industria de defensa precisamente para no ser invadida, para no ser ocupada. Y tradicionalmente, cuando ha existido, estamos hablando del 95 para atrás, ha habido gran exportación a nivel de armamento, ¿no? A muchos países. La segunda, que hoy en día ha tomado ya la primera posición, debido a que no se puede, no hay facilidades para exportar, ya no hay países tampoco que estén en el bloque socialista, es la minería. La minería y sobre todo las tierras raras, el antanio, el coltán, todos estos minerales raros que sabemos que se usan en la industria de la defensa y aeroespacial. Son mucho más caros que el platino, mucho más caros que el oro por kilo y se exporta este tipo de minerales sí es relativamente más fácil exportar porque hay grandes países que lo precisan en grandes cantidades como China y China Vale. está al lado. Entonces, produce millones de dólares, ¿no? A nivel de exportación. Luego está el sector textil, también muy importante en Corea. Y en esto los chinos son muy listos porque cuando las empresas europeas, grandes cadenas, van a producir en China, como sabemos que hay mucho textil, los empresarios chinos son muy listos y lo que hacen es comprarlo a Corea del Norte y le ponen la etiqueta Made in China. ¿Vale? Pues mucha de la ropa, no te imaginarías que puedes encontrar en un centro comercial, realmente está producida en Corea del Norte, pero está cambiado el origen porque no se puede por sanciones y pone Made in China y luego los chinos más listos lo cambian por Made in Italy, que ya sabes que eso está muy de moda también, y ves en las etiquetas Made in Italy, pero es chino y ese empresario chino antes lo ha comprado en Corea. ¿Por qué? Porque es más económico y de mejor calidad que en China. Eso es otro nivel, lo de Made in Italy, la verdad. Pero Es bueno. muy actual. Si te vas por Badalona, Badalona es muy conocida en los polígonos por las tiendas de los mayoristas chinos, vas a encontrar muchas tiendas de ropa que venden al mayor, que luego pues, van a los escaparates que pone Made in Italy. Esto está muy de moda hoy en día, así que no te puedes fiar jamás de la etiqueta. Mira, que había una pregunta interesante que creo que he perdido, pero bueno, creo que era de Manromar, que preguntaba qué es lo que hace el típico coreano con el sueldo que le sobra, o sea, lo utiliza para irse de ocio, para algún capricho. Sí, cada uno, pues eso, hay gente que lo quiere ahorrar porque a lo mejor quieren comprarse un televisor más grande o una lavadora y el que se lo gasta en el supermercado porque le gusta hacer fiestas con los amigos, se reúnen cada dos por tres y tiene que comprar cantidad ingente de snacks o de whisky, a saber de cada uno, pues eso, va al supermercado o se lo gasta en lo que tiene, obviamente lo que está disponible, ¿no? Como digo, lo que no tiene acceso son a cosas importadas, sobre todo que de lujo, como pueda ser eso. O sea, una importación de un artículo, el jamón serrano, típico español. Claro, importar jamón serrano pues es un lujo. Llegan muy pocas unidades y se tienen que pagar en euros. La moneda nacional no la puedes convertir a euros. O sea, tienes que tener euros tú directamente. ¿Cómo los norcoreanos tienen euros? Pues porque hay aproximadamente unos 50.000 norcoreanos viviendo y trabajando en el exterior
y cuando tú trabajas en el exterior a través de una empresa estatal, una parte de tu salario la cobras en euros o en dólares. Entonces lo que hacen los coreanos es con esa parte de salario, cuando regresan, lo reparten entre sus familiares y sus amigos para que se permitan, pues eso, ese tipo de lujos, digamos, de importaciones Y los que extranjeras. no tienen amigos o familiares trabajando fuera, ¿cómo hacen? Casi todo el mundo te puedo asegurar que mínimo tiene 15 o 20 euros para comprar una botella, para darse un capricho, un chocolate suizo, etcétera. O sea, los coreanos comparten todo lo que tienen. Es una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Occidente, donde el individualismo, el egoísmo es la base del sistema. Corea es todo lo contrario. En Corea todo se hace en grupo, todo se hace en comunidad, la gente no cierra las puertas, los niños corretean de un piso a otro porque no tienes que preocuparte de que te roben nada. La gente se ayuda los unos a los otros. La limpieza en cualquier lugar en Corea del Norte es extrema. O sea, no vas a encontrar ni una colilla, no vas a encontrar ni un papel en la calle, ni en el pueblo ni en la ciudad. Y eso no es solo por los barrenderos, sino los propios vecinos se reúnen y cuando tienen un tiempo libre se dedican a pintar la zona comunitaria o a limpiarla por iniciativa propia. Ahora tú dime, por iniciativa propia, en tu urbanización o en tu comunidad de vecinos, se ponen los vecinos de acuerdo pues en eso, en limpiar sin obligación, ¿eh? Que les salga esporádicamente, cuando ya sabemos que en las comunidades lo difícil es que se entiendan ni dos vecinos, o ni los vecinos saben quién vive en la puerta del lado. Esa es la realidad de un país normal occidental. En Corea no, en Corea todo se hace en conjunto y la gente se conoce y es una vida mucho más, en ese aspecto, mucho más natural y mucho más despreocupada. Y si alguien quisiera iniciar una actividad económica, por muy pequeña que fuera, yo que sé, una panadería, un bar, ¿no podría hacerlo? No, porque entonces ya rompería la dinámica de la que hablamos, ya no sería un sistema socialista, en Pues, todo caso sería un sistema híbrido. El problema es que el ser humano no tiene un límite, ¿no? El capitalismo, esta es mi teoría personal, ¿no? Nacemos con esa tendencia a querer siempre más para nosotros mismos. Los niños nacen egoístas, solo mediante la educación aprenden a compartir los juguetes o a respetar, que ahí lógicamente están los padres, ¿no? Que deben educarlos. Entonces, con esa, digamos, esa tendencia innata que tiene el ser humano a pensar y querer las cosas para sí mismo, antes que pensar en los demás, pues requieres de una educación continua, ¿no? Para aprender a repartir o a distribuir entre tus compañeros y entre tu gente, ¿no? Si tú permites una pequeña empresa y dices, bueno, vamos a permitir solo pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Sabes quién divulgó mucho esa teoría? El falangismo, precisamente. La idea del falangismo está relacionada, ¿no? Está relacionada con una importancia del trabajador, pero permitiendo que haya una pequeña y mediana. Mira lo que ha pasado en Cuba. ¿Qué ha pasado en Cuba con los cuentapropistas, ¿no? Con las MIPIMES? Pues si conoces un poco precisamente Cuba, empezó implementando ese tipo de sistema, ¿no? La iniciativa privada a pequeña escala. Tú tienes una panadería, pero luego abres otra. O coges a un familiar para ponerla bajo su nombre, porque claro, esa panadería te va a producir, aunque sea poco, pero el beneficio te lo vas a quedar tú usando a un familiar. Luego te envían dinero desde Miami, habrás una tercera. Luego te cargas a todas las panaderías porque, claro, como tú tienes más, puedes comprar productos a menor precio y, por lo tanto, la mayoría de clientes vienen a ti y te cargas a la competencia. Entonces ya empezamos con la dinámica precisamente de la jungla, del capitalismo, donde el ser humano, tú no puedes simplemente poner un límite, ni puedes controlar al detalle que si tú permites una pequeña empresa, pues la mayoría, si les va bien, van a querer una empresa mayor, aunque sea a nombre de familiares. Y en Cuba ha pasado así, de hecho pasa así. pero a lo mejor no a título de una persona o de una familia, pero sí de una comunidad, no sé, un pueblo que diga, vamos a crear nuestra propia, o por preguntarlo de otra forma, cuando hay necesidades de que haya, yo que sé, una nueva panadería, ¿eso quién lo decide? ¿Cómo se decide? ¿A través de las asambleas de las que...? Claro, a través de la asamblea, en este caso, pues sería como un ayuntamiento, hay una asamblea a nivel de ese pueblo, de esa cooperativa. Entonces, la asamblea local, que se llama, que es la que regula, pues la que actuaría de ayuntamiento, por decirlo así, tú lo propones a los representantes, ¿no? A lo que serían a los representantes que están en esa asamblea. Oye, necesitamos una panadería. Y entonces entre ellos van a discutir y buscar los medios para abrirla. Y van, o si no los tienen, los van a solicitar al Estado y van a decir, oye, nosotros no tenemos, pero vamos a pedir a Pyongyang que nos envíe pues lo que necesitamos para abrir ese local, porque es una necesidad. ¿Y quién trabaja ahí? O sea, ¿cómo se decide eso?
El trabajo, pues tenemos como unas oficinas. Hay dos formas de trabajar. En Corea todo el mundo trabaja, estudia o está en el ejército. No existe el desempleo. Analfabetismo, 0%. Desempleo, 0%. Prostitución, 0%. Y eso quiero dejarlo claro. 0,0%. Cuando una persona quiere trabajar hay normalmente dos vías. O sea, primero, lógicamente debes estudiar, ¿eh? La educación secundaria es obligatoria. A partir de que cuando tú ya acabas educación secundaria, tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Quieres ir a educación superior, como he dicho, es gratuita. Puedes estudiar las carreras que quieras siempre que tengas la capacidad, obviamente. Puedes integrarte en el Ejército Popular de Corea. Es voluntario, no es obligatorio el ejército. Hay personas que deciden, muchos jóvenes, que deciden la carrera militar por la defensa de su país y porque están muy concienciados con ello. O te entras en el mundo laboral, ¿no? Si entras en el mundo laboral, hay dos opciones. O bien te vas a una de las oficinas de empleo, donde están los empleos disponibles con las calificaciones que se necesitan y tal, para que tú elijas el empleo que se necesitan y tal, para que tú elijas el empleo que más te guste. O bien puedes entrar por recomendación. Por ejemplo, a alguien en otra ciudad es un familiar tuyo o un amigo tuyo y necesitan una persona para un puesto y tú encajas. Entonces, la empresa directamente te puede llamar y te puede hacer el contrato. Así que normalmente son esas las dos vías. Lo puedes buscar tú o puedes ser recomendado a una empresa. Vale.